Muy buenas tardes, bienvenidos a Extra Noticias, feliz inicio de semana. Les saluda a Crystal Freeman y quiero recordarles que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, nuestra página web diarioextra.com, y para los que están manejando nos pueden escuchar por Extra Radio 92.3 FM. Y más adelante en esta edición les contamos cómo es la vida de una madre futbolista y además esta semana conoceremos historias de madres ejemplares. Ahora damos inicios a las informaciones que están marcando la agenda hoy en el país. Extra Noticias. El desempleo juvenil alcanza el 18%, cifra triplica el promedio a nivel nacional. Procuraduría reclama daño social por millonario robo al Banco Nacional en caso Gallo Tapado. Colombia vivió hoy el terremoto más fuerte de la última década. El número de fallecidos supera a las 100 personas. Extra Radio. Un fuerte terremoto sacudió esta mañana varias regiones de Colombia y nuestro compañero Francisco León nos tiene todos los detalles desde nuestra sala de redacción. Adelante. En efecto, Cristel, buenas tardes para usted y por supuesto para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora en Extra Noticias. Vamos a ver de inmediato las imágenes que han llegado desde el país sudamericano, porque es el movimiento más fuerte de la última década que ha dejado pues bastante afectación en diferentes zonas de Colombia. Recordar que el movimiento se dio a las 7:43 de esta mañana, hora local, y el presidente Abelardo de la Espriella, que recientemente tomó el mandato el pasado viernes, tuvo que declarar incluso alerta nacional, en este caso por el incidente. Más de 100 personas ya fallecidas lamentablemente en el país sudamericano, 111 según el reporte más reciente que tenemos, y más de 300 heridos, tal y como lo vemos en estas imágenes recopiladas por diferentes agencias internacionales. El epicentro fue en la zona de San José del Palmar, en la región del Chocó. Y también los reportes de medios internacionales y de las autoridades de Colombia es que el movimiento se sintió en Ecuador, en Venezuela y en el país centroamericano de Panamá. El Hospital Universitario del Valle colapsó también y la Catedral de Manizales se derrumbó en una de sus torres, según también parte de las informaciones que han trascendido desde Colombia. Algunas universidades afectadas y 32 edificios al menos colapsados por este terremoto que se generó esta mañana del lunes 10 de agosto. Vamos de inmediato también a presentar la siguiente información de la agencia AFP, que resume lo que ha vivido hoy el país colombiano. Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió el lunes el oeste de Colombia, dejando decenas de muertos, heridos y edificios colapsados. El sismo tuvo lugar a las 7:34 de la mañana, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, una región en la que por el momento no hay reportes de víctimas, pero su impacto se sintió en varias ciudades. La región cafetera de Risaralda es por ahora la más afectada, con 40 fallecidos y decenas de edificios destruidos. Un balance oficial que aumenta rápidamente con el paso de las horas. El sismo también se sintió con fuerza en Cali, en el Valle del Cauca, donde una veintena de estructuras colapsaron y los primeros balances reportan cerca de 30 fallecidos. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas. Adicionalmente, estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. En Manizales se reportaron 2 muertos y daños estructurales en numerosos edificios. Aquí, una de las torres de su emblemática catedral se desprendió. Aeronáutica Civil suspendió las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo. El temblor fue sentido también en la capital del país, Bogotá, donde los edificios fueron evacuados, pero solo se reportaron grietas superficiales en algunas viviendas. Un poquito de susto, sentimos que empezó a temblar, pero el tema es que no paraba, no fue tan fuerte, pero fue muy largo. Entonces, al no parar, uno empieza a temer
porque se empeore o se ponga un poco más duro. El potente sismo también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana, Quito, y en diversas provincias de Panamá, así como en algunas regiones de Venezuela. Un movimiento de 7.4, como lo establecen las autoridades en Colombia, después de este terremoto complejo que ha dejado ya víctimas mortales y más de 2.000 viviendas afectadas con 32 edificios colapsados. Como lo decíamos, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella recientemente tomó el mandato el pasado viernes 7 de agosto y ya hoy le toca enfrentar esta situación tan compleja. Escuchamos de inmediato lo que dijo el mandatario sobre este incidente que tienen que atender. Declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día. Nos reunimos todos los ministros y los funcionarios de la unidad y de otras instancias para aprobar esa declaratoria de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Y muy importante también para las personas que tienen tal vez familiares o conocidos en el país colombiano. La Cancillería ya emitió un comunicado de prensa sobre este tema y aseguró en ese comunicado que no hay personas afectadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes y que principalmente afectó al Chocó, a Cauca, el Valle del Cauca, también Risaralda y Caldas, así como otras ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó. Ya el Consulado General de Costa Rica en Colombia informó que no hay personas costarricenses afectadas ni solicitudes tampoco de asistencia consular. El consulado también mantiene el seguimiento permanente de la situación y recuerda a las personas costarricenses que se encuentran en las zonas que ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia consular pueden comunicarse al correo concr@co.rree.go.co, parte también de la información que se genera desde la Cancillería y la sección consular. Consultamos al Opsicori sobre este movimiento, la afectación también que ha generado y cómo se dio a nivel de la placa. Vemos y escuchamos de inmediato las declaraciones de Marino Proti del Opsicori. Pero en placas jóvenes con esta magnitud no son comunes. En Costa Rica la placa del Coco en la parte central de Costa Rica puede llegar a unos 130 kilómetros de profundidad y hay un sismo histórico en 1948 con una profundidad cercana a 7 por debajo de la parte noreste del Valle Central. Es el único reporte que existe en Costa Rica para un sismo de magnitud por encima o cercano a 7. Recapitulamos entonces, más de 100 personas las fallecidas y 300 las heridas por este terremoto que sacude hoy a Colombia y que se une por supuesto a lo que se generó hace aproximadamente 2 meses en Venezuela, donde miles de personas fallecieron a raíz de un fenómeno, en este caso un terremoto. Venezuela hace 2 meses y hoy Colombia que enfrenta esta situación compleja por los fenómenos naturales. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Por supuesto que en diarioextra.com vamos a actualizar lo que va aconteciendo y en las diferentes ediciones también de Extra Noticias con todo lo que suceda en el país sudamericano. Gracias, Francisco, por todos los detalles y nuestra solidaridad con las familias afectadas en estos momentos tras el fuerte terremoto en Colombia. Pasamos a otra información. El fenómeno del Niño que llegará en los próximos meses podría ser el más caliente de los últimos años, así lo advierten los expertos. Aunque en Costa Rica aún tengamos escenarios como estos, el país podría enfrentar una de las sequías más fuertes de cara al fenómeno del Niño. Así lo advierten los análisis del Instituto Meteorológico Nacional. De mayo 2026 y todavía lo que llevamos de agosto, hemos tenido temperaturas más cálidas de lo normal prácticamente en todo el país. Y asociado a esto es que hemos tenido mayo, junio, julio rompiendo el récord de temperatura máxima. Entonces es propio, ¿verdad? Se prevén entre medio grado más cálido de lo normal en el Caribe, entre 1 grado y hasta 2 grados en la vertiente del Pacífico. Los expertos señalaron que pese a la presencia del Niño, esto no representa que las lluvias se irán completamente, sino que disminuirán en su cantidad.
durante el fenómeno del Niño, que tengamos entonces algunos días con muy poca lluvia, varios días que se nubla pero no llueve, y luego unos pocos días con mucha lluvia, tanto en la vertiente del Pacífico como en la vertiente del Caribe. Se espera que a partir de noviembre de este año y hasta febrero de 2027 sean los meses más intensos del Niño. Así que ya sabe, mucho bloqueador y mucha hidratación. Cada vez más habitantes de la calle viven en la capital costarricense. ¿Cómo se puede atender esta emergencia? Diversas autoridades proponen soluciones. Veamos. Hoy hay más personas durmiendo cada noche en las aceras de San José que habitantes en la comunidad que la vio crecer. Con estas palabras, el alcalde Diego Miranda remitió una carta a la presidenta Laura Fernández para atender de forma urgente el crecimiento de los habitantes de calle en el país. Y es que, según el alcalde de San José, en cuestión de 10 años se ha triplicado la cantidad de personas que duermen en la calle y calificó los esfuerzos como una política fracasada. Sin embargo, las autoridades municipales y nacionales tienen una perspectiva distinta, pues desde el mes de junio se desarrollan mesas técnicas para atender el problema. Participamos días atrás en una mesa con todas las instituciones del Estado para abordar la problemática de habitantes de calle. Ante una instrucción de la Presidenta de la República, se plantea el proyecto de Puertas Abiertas, con el cual se pretende abordar de forma integral a esta población, un tema que es urgente a nivel nacional, pero especialmente en San José. La política de Puertas Abiertas, uno de los esfuerzos del Ministerio de Salud, Seguridad Pública y el IMAS, quienes señalaron que presentarán la estrategia en los próximos días. ¿Se imagina usted poder movilizarse desde San José hasta San Pedro sin tener que ingresar a las presas de la Fuente de la Hispanidad? Pues un reciente proyecto impulsado desde el Consejo Nacional de Vialidad podría volverlo una realidad, pues desde el gobierno central se impulsa la construcción de un túnel que conecte ambos cantones. Esta iniciativa se encuentra actualmente en etapa de prediseño, procedimiento que tendrá un costo superior a los 200 millones de colones. Pacientes del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia se quedarán aproximadamente 6 meses sin el servicio del TAC. A partir de este lunes 10 de agosto y durante aproximadamente 6 meses, los heredianos se quedarán sin el servicio de TAC en el Hospital San Vicente de Paúl, debido a que inicia un proceso de reemplazo de este equipo. Así lo informó la misma directora del hospital a través de un video en sus redes sociales. Todos los pacientes que actualmente requieran un estudio de TAC, si están dentro del hospital, van a ser trasladados a los diferentes hospitales de nuestra institución para realizar su TAC. Si usted tiene una cita programada, nuestro servicio de radiología los va a contactar e indicarles a dónde se debe realizar su TAC. Pero ¿qué tanto conocen los usuarios sobre este cambio? ¿Y qué tan de acuerdo están con trasladarse a otro hospital para realizarse el examen? Nos dimos a la tarea de consultarles a los pacientes del San Vicente de Paúl su opinión al respecto. No estoy enterado. No, pues hasta el momento no me he dado cuenta. Si es para bien de los pacientes, me parece excelente. Desde luego, porque tenemos que tomar en cuenta que son equipos especiales y que no es de la noche a la mañana que las cosas se hacen. Sí, habíamos escuchado en las noticias. Si es cercano, sí. No estoy enterada. Sí, si lo ocupase con urgencia, por supuesto que sí. La mayoría de las personas consultadas aseguró desconocer el cambio. La falta de información podría generar inconvenientes para pacientes que tengan estudios programados, especialmente si no están atentos a las indicaciones sobre el nuevo centro donde deberán realizarse el TAC. Les contamos que los murciélagos son una de las principales fuentes de transmisión de la rabia al ganado, por lo que vacunar a los animales es clave para poder prevenir esta enfermedad. La rabia paralítica bovina continúa bajo vigilancia en el país, con los murciélagos como uno de los principales transmisores. Y aunque los casos se presentan principalmente en ganado, el virus también puede afectar a mascotas y representar un riesgo para las personas. Lo más importante es decir que nosotros vivimos en un país con rabia paralítica bovina, ¿verdad? Tenemos una gran biodiversidad. Los murciélagos son hay un tipo de murciélago nada más, el vampiro, tal vez algunos insectívoros que pueden transmitirlo. En el ganado, la enfermedad puede manifestarse con síntomas nerviosos, dificultad para levantarse y parálisis.
mientras que en perros y gatos puede provocar cambios importantes de comportamiento y aumentar el riesgo de transmisión a las personas. Quiero enfatizar que no es una amenaza, porque hemos vivido siempre con eso. El Ministerio de Agricultura, el SENASA, controla los brotes y lo importante es nada más que nosotros mantengamos siempre vacunados nuestros perros, gatos contra la rabia. La prevención dependería principalmente de mantener vacunados a los animales y reportar cualquier caso sospechoso. Además, las personas que tuvieron contacto con animales posiblemente infectados deberán recibir valoración médica para determinar si requieren medidas preventivas. El sindicato de Recope se encuentra en un momento de tensión luego de la asamblea para elegir al secretario general. Algunos sectores denuncian que el proceso de elección no fue legítimo. Una crisis más sacude el sindicato de trabajadores petroleros Citrapequia. Lo que debió ser un proceso democrático terminó en amagos de golpes y denuncias de fraude. Según el acta oficial del Tribunal Electoral, la ganadora legítima es Olga Gómez, de la papeleta Renovación Sindical, con 307 votos frente a los 243 obtenidos por la tendencia de Tyrone Esna. Sin embargo, sectores denuncian que Esna se autoproclamó en el cargo en una asamblea paralela con apenas 23 personas, luego de que seguidores suyos forzaran la salida del Tribunal Electoral entre gritos e insultos. Fue la asamblea que nos nombró. Nosotros siempre hemos actuado con transparencia y se lo hicimos ver a la afiliación, porque no se vale que se quieran brincar unos estatutos que esa es la Biblia de toda organización sindical. La polémica llegó hasta Casa Presidencial. El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chávez, calificó a Esna como un sindicalista perpetuo que gozó de beneficios cuestionables mientras laboraba para Recope. Varios medios le encontraron el truquito a don Tyrone, ¿con qué rima? Fue con goce de salario, encima las dietas de Lina y sin ir a trabajar a Recope. Vea qué fabuloso. Ya parece Hilbert, el del SEC. Mientras la personería jurídica del sindicato podría estar vencida, el conflicto se traslada ahora al Ministerio de Trabajo y los juzgados laborales para definir quién lleva el timón de Citrapequia. Llegamos a las 6:17. En la cadena nacional de este domingo, la presidenta de la República, Laura Fernández, abordó de forma frontal la situación actual que atraviesa la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La mandataria reconoció que existe una disputa de visiones, pero enfatizó que esta tensión no debe entenderse como una pelea personal, sino como un llamado urgente a proteger la vida de los ciudadanos y recuperar el sosiego en los barrios. Como respuesta a la crisis, Fernández anunció que va a convocar nuevamente a los presidentes de todos los poderes del Estado a una sesión. Solo recuperaremos nuestra paz si nos unimos, si trabajamos juntos, si nos apoyamos unos a otros. Con ese objetivo, convocaré nuevamente a los presidentes de todos los poderes del Estado para acordar metas, responsables y plazos. Cada 3 meses informaré al país sobre los avances y obligaciones cumplidas por cada institución. Y a esta invitación, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, respondió. Es una buena decisión para el país y la reconocemos como tal. No es una idea nueva, es una tradición costarricense. Durante años, los presidentes de la República, de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo de Elecciones se reunían cada 3 meses para tratar los grandes temas del país. El gobierno declaró secreto de Estado sobre temas clave de seguridad. Mediante un decreto publicado este lunes en la Gaceta, se blindó toda la información de la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad y el Grupo de Fuerza Élite. Esto incluye planes operativos policiales, grabaciones de sesiones de trabajo y hasta los presupuestos y contratos de estas unidades. La medida comienza a regir a partir de hoy, lunes 10 de agosto. El rol de los jóvenes en la economía nacional adquiere mayor relevancia ante un proceso de envejecimiento poblacional. Sin embargo, enfrentan varias dificultades para insertarse en el mercado laboral.
El desempleo juvenil en Costa Rica triplica el promedio nacional. Según un informe del Colegio de Ciencias Económicas, un 18% de los jóvenes en el mercado laboral no tienen trabajo, mientras que el promedio nacional es del 6%. Lo podemos resumir en una palabra, David, y es exclusión. Lamentablemente el mercado laboral costarricense no ha logrado hacer los cambios necesarios para que más personas jóvenes participen en el mercado laboral, para que más personas jóvenes realmente logren encontrar un empleo y además si les vamos a generar un empleo que sea un empleo de calidad. Otros indicadores revelan que solo 36 de cada 100 jóvenes entre 15 y 24 años participan en el mercado laboral. El 55% gana menos que el salario mínimo y los ingresos por hora son menores que el resto de la población. Además, una quinta parte de la población juvenil no estudia ni trabaja. La pobreza en jóvenes es del 17% y representan el 25% de las víctimas de homicidio. Y mucho menos aún sin una política de empleabilidad, que es esa formación dirigida a trabajar en personas jóvenes. Es que no la hemos tenido, han pasado décadas, seguimos viendo estancados los números de los jóvenes, seguimos viendo cómo mueren los jóvenes en las calles, seguimos viendo realidades que son consecuencia de esa falta de oportunidades. Costa Rica cuenta con 238.000 personas entre 15 y 24 años en el mercado laboral, de las cuales 195.000 tienen empleo y 43.000 están desempleadas. Grupo Extra consultó a los asistentes de la Feria de Empleo del Colegio de Ciencias Económicas sobre las oportunidades de empleo dirigidas a las personas jóvenes. Bueno, yo empecé muy joven, yo salí de un colegio técnico, entonces en aquel momento tenía 18 años, entonces eso me dio la oportunidad de empezar ahí en una empresa, pero ya ahora tengo una carrera universitaria y quiero aprovechar, bueno, la carrera que tengo para proyectarme en una empresa de nuevo. Vieras que muy buena, las ferias de empleo creo que dan mucha oportunidad, más que todo como para jóvenes o que venimos saliendo de estudiar o algo así, son muy buenas oportunidades. Vine a estudiar hace 2 años, conseguí trabajo y vengo aquí como a buscar otras oportunidades. Si usted está en busca de trabajo, preste mucha atención porque la Municipalidad de Heredia tendrá una feria de empleo durante los días 18 y 19 de agosto en las instalaciones de la Universidad Latina. La oferta abarca desde roles operativos y técnicos hasta puestos para profesionales con distintos niveles de preparación. Muy importante destacar que muchas compañías participantes ofrecen vacantes para personas sin experiencia previa, priorizando el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje. Los interesados pueden conocer más detalles en la Oficina de Intermediación Laboral o bien en la Municipalidad de Heredia. En el 2025, el PANI recibió más de 96.000 denuncias por situaciones que afectan a menores de edad y un 5% estuvo relacionado con violencia sexual. Organizaciones y sobrevivientes lanzaron ya una alerta y piden reforzar la prevención. Organizaciones y sobrevivientes lanzaron una alerta por la violencia sexual contra personas menores de edad en Costa Rica y pidieron reforzar la prevención, atención y protección de esta población. La magnitud del problema queda reflejada en las cifras. Durante 2025, el PANI recibió más de 96.000 denuncias por situaciones violatorias contra menores y un 5% estuvo relacionado con violencia sexual. Urge que en Costa Rica se creen medidas de educación para la prevención a este fenómeno, debido a que si los niños, niñas y adolescentes no conocen su cuerpo, no saben qué derechos tienen, no van a poder buscar ayuda y muchísimo menos van a tener las garantías y la seguridad para denunciar. El problema también aparece en otras instituciones. En 2024, la Caja Costarricense de Seguro Social registró más de 13.000 atenciones por abuso sexual a menores, mientras el Ministerio Público recibió 9.650 casos por delitos sexuales. Seguir hablando de este tema que la gente evita, que la gente trata de silenciar, tristemente por la cultura en la que nosotros vivimos. Necesitamos seguir trabajando en la mejora de leyes que regulen este tipo de crímenes. Necesitamos seguir haciendo un mejor camino para las personas que decidan denunciar y a la vez también educando a la sociedad. Varias organizaciones plantearon demandas para fortalecer la prevención. Algunas son fortalecer el acceso a la justicia, recuperar políticas de prevención, fortalecer las instituciones responsables, crear entornos seguros para menores y evitar la revictimización.
Costa Rica se alista para una nueva edición del Simulacro Nacional. Empresas públicas y privadas van a participar este miércoles de la actividad para saber cómo actuar ante una emergencia real. Por octavo año consecutivo, la Comisión Nacional de Emergencias realizará el Simulacro Nacional. Será este miércoles 12 de agosto a las 10 de la mañana cuando el país ponga a prueba los planes de emergencia, practique los procesos de evacuación e identifique oportunidades de mejora ante una eventual emergencia. Otro de los objetivos del simulacro es hacer y practicar los planes de emergencia previo al día del evento, por medio de los 7 pasos, con los cuales las personas pueden visualizar las salidas de emergencia, el croquis de la estructura, detección de amenazas cercanas, entre otros. Para esta edición se contemplan 8 escenarios de amenaza: sismos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos, tornados, huracanes, incendios y actividad volcánica. Familias, empresas e instituciones de todas las provincias ya se han inscrito para participar y realizar el ejercicio de acuerdo con las amenazas a las que están expuestas en sus comunidades. En lo que es preparación estamos completamente listos para cualquier tipo de emergencia, gracias a que todos los años, mes a mes, una empresa externa nos guía para incendios, sismos, emergencias menores, cómo utilizar el equipo, nuestras salidas y demás. Las personas todavía pueden inscribirse en simulacro.cr y descargar la aplicación Simulacro CR para reportar su participación y obtener el certificado oficial. A partir de la medianoche de este martes 11 de agosto comenzarán a regir los nuevos precios de los combustibles en todo el país, así lo confirmó la Cámara de Empresarios del Combustible. El jueves pasado les contamos que hubo una rebaja, pero no duró muy poco porque la modificación que rige hoy traerá un leve aumento en los principales combustibles. Las gasolinas super y regular van a registrar una subida de 3 colones por litro, mientras que el diésel aumentará 2 colones por litro. Por su parte, el gas licuado de petróleo no sufrirá cambios, manteniéndose en 254 colones. La fracción del partido oficialista volvió a reunirse con el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chávez, y esta vez dijo que el encuentro se centró en afinar estrategias para poder dialogar con la oposición. El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chávez, acudió este lunes a la Asamblea Legislativa para reunirse con los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano. Según el jerarca, se trató de una reunión estratégica para analizar posibles acuerdos con las bancadas de oposición. De ver qué tipo de acuerdos o no creemos se puedan lograr con el revoltijo político que yo ya no distingo, ¿verdad?, entre el matrimonio entre el Frente Amplio y Liberación y don Álvaro Ramos con Ariel Robles. Durante su visita al Congreso, Chávez también se refirió al plantón realizado el pasado jueves en defensa del Poder Judicial y lanzó cuestionamientos contra los partidos de oposición. Protesten los expresidentes de la República, los magistrados que ganan 8,5 millones de pesos, protesten los estudiantes universitarios del Frente Amplio, la mayoría traídos en buses de lujo. Esta es, al menos públicamente, la segunda reunión del jerarca con la fracción oficialista desde el inicio de la actual legislatura. Este martes el plenario comenzará a abordar el proyecto de jornadas 4x3, lo que implicará que el plenario va a sesionar durante la mañana y la tarde. El proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4x3, ocupará las mañanas del plenario legislativo a partir de este martes. El expediente fue puesto a despacho, según consta en un documento recibido este lunes por la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa. Según los cálculos que hemos hecho, podría tardar unas 10 semanas aproximadamente. Y en esto quiero ser muy enfático, porque son 10 semanas que va a perder el pueblo costarricense haciendo un ejercicio estéril que podría haberse evitado si los diputados no hubiesen presentado mociones tan sin sentido.
Con esta gestión, el plenario queda convocado a partir de este martes 11 de agosto, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, para continuar con la discusión de la iniciativa, conforme el procedimiento establecido en el artículo 200 del reglamento legislativo. Que tiene miles de mociones y que va a bloquear toda la agenda legislativa en sesiones ordinarias, evitando así que podamos conocer aquí en la Asamblea Legislativa proyectos importantes a nivel de seguridad, proyectos importantes a nivel de educación. Y esto es una muestra de que el oficialismo no quiere negociar diferentes temas que hay muy urgentes en Costa Rica, como es la educación, la seguridad, la vivienda, entre otros temas fundamentales. El expediente acumula más de 4.000 mociones presentadas durante el periodo legislativo anterior por diputados de las bancadas de oposición. El sistema educativo enfrenta una crisis de aprendizajes y equidad, así lo admite el MEP, y para atenderla plantea una nueva estrategia a 10 años. El sistema educativo costarricense enfrenta una crisis de aprendizajes y de equidad que el propio MEP reconoce. Por eso la institución plantea una nueva estrategia que busca cambiar el rumbo de la educación durante los próximos 10 años. Que sea vista como una condición integral, donde intervienen la docencia, el acceso, la conectividad, la infraestructura, la calidad del currículo, la permanencia estudiantil, la motivación, los ambientes de aprendizaje. Y esta política recoge esos aspectos esenciales que son necesarios para una buena educación. La nueva política busca fortalecer la evaluación, mejorar los aprendizajes y reducir las brechas entre territorios y poblaciones. En esa línea se plantean 6 ejes: acceso y permanencia, pertinencia curricular, labor docente, entornos educativos, desempeño estudiantil y evaluación para la mejora continua. Expertos además cuestionan la reducción de la inversión educativa y advierten que no basta con destinar más recursos. Señalan que el dinero debe dirigirse a prioridades claras como aprendizajes, equidad, infraestructura y formación docente. Bueno, y esto genera importantes problemas a nivel del sistema educativo, porque somos un país que ha venido trabajando con importantes deficiencias, es decir, hay brechas que todavía el país no ha atendido de manera correcta. Pero la estrategia también parte de problemas ya señalados por la Contraloría y la Auditoría Interna del MEP, que encontraron fallas en la articulación y planificación de ese sistema de evaluación, así como dificultades para generar información útil para tomar decisiones. Continuamos con una buena noticia, y es que a través de 9 tranvías el turismo costarricense busca consolidarse en San Francisco de California. Durante el mes de agosto habrá imágenes colocadas en este medio de transporte en Estados Unidos con fotos de los principales atractivos de Costa Rica para poder atraer potenciales turistas. Ellos van a ver perezosos, aguas termales, tortugas, entre otras riquezas naturales de Costa Rica que van a llamar la atención. Durante el presente año, Estados Unidos registra cerca de 1 millón de turistas ingresados al país por la vía aérea. Tomamos estos icónicos tranvías que pasan en San Francisco y los decoramos bellamente con publicidad exterior, en lo cual van a ver nuestra marca país, Esencial Costa Rica, con la campaña Energía Pura Vida. Estos tranvías están circulando en la principal línea Powell. Son 9 tranvías y 9 de estos tranvías están tanto decorados por fuera como por dentro. La mayoría de diputados de la Comisión Permanente Especial de Ambiente rechazó una apelación de las bancadas de oposición ante la resolución de la presidencia de ese foro político de agrupar las mociones que penden sobre el proyecto que permitiría la minería a cielo abierto en Cruzitas. El pasado 28 de julio, la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente y diputada del Partido Pueblo Soberano, Zaira Murillo, dictó una resolución para el trámite de las mociones de fondo para el expediente 24.717. La resolución define un total de 69 bloques específicos de mociones para su trámite y se ordenó agrupar las mociones únicamente para efectos de debate debido a su similitud sustancial. Deje ya de estar dilatando el procedimiento que lleva a cabo esta comisión, y también, presidenta, ser mucho más riguroso. Con todo respeto, yo le diría a usted como presidenta que le toca dirigir este debate, que apliquemos el reglamento y dejemos de estarle dando la palabra a doña Claudia mientras no sea miembro.
Mientras se continúa a la espera de respuestas sobre fiscalización y combate al mercado de la tirsepatida ilegal, los usuarios aseguran que a pesar de sus denuncias, el Ministerio de Salud guarda silencio sobre las acciones para detener este tipo de prácticas. La venta de tirsepatida y otros péptidos ilegales continúa en auge, a pesar de la alerta sanitaria presentada por Salud en julio de este año. Tras la advertencia, aparece una nueva problemática. Pacientes aseguran que ya han presentado denuncias por los canales oficiales de la cartera sin tener respuesta y sin presenciar acciones correctivas que frenen este mercado negro. Este comportamiento es similar a la denuncia que han hecho los expertos en el tema farmacéutico, quienes señalan que a pesar de evidenciar la problemática, las respuestas por parte de Salud han sido ambiguas o llegan tarde. La primera denuncia yo la hice ante la Unidad de Control y Vigilancia del Ministerio de Salud el 12 de junio de este año, donde les preguntaba sobre una farmacia que me decía que ellos estaban utilizando la fórmula magistral de Premafarma. Desde que presentó la denuncia pasaron 40 días para que la cartera emitiera una alerta de salud el 23 de julio. En ese tiempo, decenas de costarricenses continuaron inyectándose sustancias de origen incierto. No lo están haciendo, se lo están metiendo por debajo, hay un hueco en aduana por donde están pasando y todavía no han logrado detectar por dónde es. Y el ministerio no está tomando las medidas, también te pasó un par de posts que hice hace todavía más tiempo, no está tomando las medidas y le está dando la atención a esto. 6:36. La Procuraduría General de la República reclama como un daño social el millonario robo al Banco Nacional. Regresamos con todos los detalles después de la pausa. Lamentablemente, las muertes por incendios siguen en aumento. La más reciente ocurrió esta madrugada. 2 personas perdieron la vida en Pavas. Los bomberos realizaron una compleja labor de búsqueda dentro de la vivienda. La madrugada de este lunes, un incendio consumió 2 estructuras tipo vivienda en Villa Esperanza de Pavas. El fuego habría afectado aproximadamente 400 metros cuadrados, en donde dentro de una de las estructuras fueron localizadas 2 personas fallecidas. Una estructura de 2 y en algún momento hasta de 3 niveles, entonces la estructura está un poco inestable. El grupo USAR es que se encarga de poner unos barrotes, unos soportes para que la estructura se vuelva más estable y poder trabajar tranquilos. Y en el caso de la canina, sí, el CAN tiene una particularidad de que puede detectar personas fallecidas, entonces va a ser de gran ayuda en el momento que la estructura esté totalmente fría. La gran cantidad de objetos y mobiliario acumulado en el interior de la vivienda complicó las labores de búsqueda y habría incidido en el colapso de la parte de la estructura. El caudal de los hidrantes no era lo suficiente para abastecer la cantidad de agua que nos requería el incendio. Entonces, pues no es la suficiente cantidad, entonces se ven menguado las labores de extinción. No fueron totales, pero sí hay un espacio de que el nivel de agua bajó considerablemente. Con este caso, ya son 648 los incendios en estructuras registrados durante el 2026 y 15 las personas fallecidas en este tipo de emergencias. Otro incendio estructural ocurrió este lunes por la tarde en una bodega ubicada en Rincón Chiquito de la Guásima de Alajuela. El hecho fue reportado a las 2:28 de la tarde a 1 kilómetro de la ruta 27 en sentido Guásimo-Turrúcares. Al sitio se desplazaron 7 unidades de bomberos y según el reporte preliminar, las llamas afectaron unos 200 metros cuadrados con cabañas sanitarias, plástico y un camión. Aproximadamente a las 3 de la tarde las llamas fueron controladas por los cuerpos antiincendios. El incendio está confinado en lo que es el área, no hay exposiciones para donde se pueda propagar y nosotros continuamos en las labores ya de control de incendio y de la extinción.
Una mujer aún sin identificar fue encontrada sin vida dentro de un vehículo en Roxana de Guapiles, según el OIJ. Oficiales de la fuerza pública observaron el automóvil en actitud sospechosa y al intentar revisarlo el conductor huyó, lo que originó una persecución hasta que el vehículo colisionó contra una patrulla. El conductor, un hombre de apellido Herrera, de 45 años, fue detenido y la fuerza pública indicó que se encontraba aparentemente en estado de ebriedad. Al revisar el carro, las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer parcialmente cubierto con sábanas y con una bolsa plástica en la cabeza. Además, presentaba golpes y aparentes signos de asfixia. El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para poder determinar la causa de muerte e identificar a la víctima, y el vehículo quedó decomisado y el OIJ investiga las circunstancias de este homicidio. Se procede inmediatamente a sacar al chofer, identificarlo. Él mismo se encuentra en estado de ebriedad. Aunque la cantidad de muertes en carretera ha disminuido en los últimos meses, las cifras siguen siendo preocupantes. En los primeros 6 meses de este año, más de 18,000 motociclistas han tenido alguna lesión. El mes de julio reportó la cifra más baja de muertes en carretera en lo que llevamos del año. Aún así, los números son alarmantes. 46 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito el mes pasado y los accidentes no cesan. La capital, San José, continúa liderando el índice del primer lugar con accidentes en carretera, con 8.784 eventos. Le sigue la provincia de Alajuela, que llega casi a 5,000. Los motociclistas siguen siendo cada vez más los afectados. Datos del Instituto Nacional de Seguros señalan que durante el primer semestre del año, más de 18.036 motociclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito, cantidad que aumentó en un 14% con respecto al año anterior. Es por eso que hacemos un llamado a la prevención para evitar que los motociclistas se nos sigan accidentando en carretera. Por favor, respetar los límites de velocidad y utilizar los dispositivos de seguridad para evitar lesiones mayores. En estos 6 meses se han contabilizado un total de 25.186 accidentes vehiculares y en estos un 67% corresponde a motocicletas. El porcentaje de fallecidos en accidentes de tránsito, lamentablemente, también es liderado por los motociclistas, con un 71%. Los especialistas del organismo de investigación judicial explicaron cómo utilizan el ADN, las huellas dactilares y los indicios balísticos para vincular delitos cometidos incluso en diferentes partes del país. Una colilla de cigarro, una muestra de saliva, sangre o incluso una huella dactilar puede convertirse años después en la pieza que permita al organismo de investigación judicial vincular a un sospechoso con uno o varios delitos. Los especialistas detallaron cómo la genética forense y la unidad de vínculos criminales trabajan conjuntamente para relacionar investigaciones ocurridas incluso con varios años de diferencia. Recibimos, por ejemplo, desde colillas, chicles, vamos a ver, bueno, todo lo que recolecten en escena, muestras de saliva, muestras de sangre. También ingresa todo lo que levanten a víctimas, que de eso se encarga el Departamento de Medicina Legal. Cuando las autoridades desconocen la identidad del responsable de un delito, el perfil genético obtenido puede incorporarse a CODIS, la base de datos utilizada para generar comparaciones entre muestras. Cada uno de esos procesos toma su tiempo. Y nosotros en este momento tenemos un tiempo de respuesta para la gran mayoría de los casos en menos de 2 meses, pero digamos que el límite es por ahí 2 meses. De esta forma, algo aparentemente insignificante dejado en una escena puede terminar convirtiéndose años después en una evidencia determinante para conectar a un sospechoso con los crímenes. El homicidio de un hombre dentro de un centro médico pone bajo la lupa los protocolos de seguridad en los diferentes hospitales del país.
La hora escogida por los sicarios para ingresar a un centro hospitalario y asesinar a un paciente durante este fin de semana en Nicoya no habría sido casualidad, así lo explican expertos en criminología. Los especialistas aseguran que los atacantes pudieron seleccionar aproximadamente las 3 de la mañana para cometer el crimen debido a las condiciones que presenta un centro médico durante ese horario. En cuanto al tema de seguridad dentro de los centros hospitalarios es un poco complejo porque son centros en los cuales las personas acuden por temas de salud, por lo tanto el acceso, si bien es cierto debe ser restringido, pues debe también dar ciertas prioridades a estas personas. Y pues es importante comprender que los hospitales no fueron diseñados como instalaciones de alta seguridad, son lugares de acceso permanente con flujo constante de pacientes, familiares, personal médico, y por lo que controlar completamente el ingreso de una persona armada pues resulta sumamente complejo. Tras lo ocurrido, recomiendan a las empresas encargadas de seguridad hospitalaria revisar los protocolos existentes y aumentar la presencia de oficiales en los puntos de acceso, principalmente durante las horas consideradas de mayor vulnerabilidad. Quizás es bueno que las empresas de seguridad que brindan este servicio en centros hospitalarios analicen los protocolos de seguridad vigentes actualmente y si es necesario fortalecerlos para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. Nos obliga a revisar los protocolos de coordinación entre los hospitales y las autoridades de seguridad, especialmente cuando hayan pacientes que puedan tener algún tipo de antecedentes penales. Tras lo ocurrido, reforzamos las medidas de seguridad de resguardo de pacientes, acompañantes y trabajadores para garantizar la continuidad de la atención. Ante esto, los especialistas indican que lo ocurrido debe servir para que las compañías de seguridad y las autoridades hospitalarias analicen si los protocolos actuales son suficientes y, de ser necesario, los fortalezcan para reducir el riesgo de que ataques similares vuelvan a ocurrir. La Procuraduría General de la República reclama daño social por millonario robo al Banco Nacional. El defensor del Estado pretende que el imputado en el caso Gallo Tapado responda por el presunto daño social provocado por los hechos. Según la Procuraduría, el robo de 3.200 millones al Banco Nacional generó diversas afectaciones. A don Ricardo Rivas, desde la perspectiva del daño social, se le reclama este citado daño al haber sustraído fondos públicos que se encontraban bajo su custodia y administración. El procurador sostiene que al cometer un delito, un funcionario actúa como la cara del Estado. Estas acciones delictivas de Rivas Valle contrariaron el orden público, forman parte de esta transgresión al deber de probidad. Es uno de los elementos esenciales para la acreditación del daño social. Mientras que el Banco Nacional reclama un daño reputacional, la Procuraduría señala una pérdida de confianza en la institucionalidad. Además, afirma que los hechos podrían generar una percepción de corrupción entre los funcionarios de la institución y afectar la confianza de los ciudadanos. Los funcionarios públicos cuando actuamos y cometemos delitos, como lo hizo el señor Ricardo Rivas en al menos 33 ocasiones, lo hacemos en representación, somos la cara del Estado. El argumento central de la Procuraduría es que el imputado habría utilizado un puesto de importancia para obtener un beneficio personal y afectar el correcto funcionamiento del servicio público. La magistrada califica de peligrosa la propuesta de que los diputados nombren al fiscal general. La propuesta para que los diputados elijan al fiscal general necesitaría al menos 38 votos para ser aprobada. Esto después de que Corte Plena indicara que el proyecto afecta a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. La magistrada Patricia Vargas calificó de peligrosa la iniciativa. Esta es una iniciativa que resulta no solo una que afecta a organización y funcionamiento institucional, sino que es una que es peligrosa desde la democracia misma. Los magistrados advierten sobre el riesgo que el Ministerio Público sea utilizado para persecuciones políticas. Con esta iniciativa se socava la función que realiza la persona que ostenta la condición de fiscal general, se debilita esa condición. Otros magistrados insistieron en que debe respetarse la independencia del Ministerio Público, establecida en la Constitución Política. No puede la Asamblea Legislativa, por vía de una reforma legislativa,
ampliar las competencias que tiene por vía constitucional. El análisis del proyecto estuvo a cargo de la magistrada Patricia Solano y fue respaldada por la mayoría de Corte Plena. La iniciativa de la diputada Marta Eugenia Esquivel establece nuevas facultades para la remoción del fiscal general y le impone restricciones para aspirar a cargos de elección popular. La Policía Municipal de San José intervino las instalaciones de una fachada de un salón de belleza, pero que en su interior funcionaba como un bar clandestino. Las autoridades indicaron que a pesar de que el negocio tenía la patente de un salón de belleza, era utilizado para la venta de licor y tenía una cámara de refrigeración donde se guardaban bebidas alcohólicas. Drogas, armas y municiones fueron parte de los artículos decomisados por los agentes policiales. Por este motivo se procedió con el cierre de este establecimiento y la administradora fue remitida a la Fiscalía para el proceso correspondiente. La Cruz Roja costarricense atendió una emergencia en la Poza del Salto, en el río Fortuna, donde un hombre de nacionalidad haitiana fue localizado atrapado dentro del cuerpo de agua. Al sitio se desplazaron 2 ambulancias y un vehículo de primera intervención de la Cruz Roja, cuyos equipos trabajaron en conjunto con el cuerpo de bomberos. El hombre fue localizado sin signos vitales, por lo que el personal especializado en buceo realizó las labores necesarias para poder extraer el cuerpo de la poza. Ya la Cruz Roja logró dar con el cuerpo y sacarlo a una zona segura, pero hubo que trabajar muchas horas con diferentes instituciones, con Desafío y otras empresas del lugar para poder hacer las inmersiones y para tratar de buscar a esa persona. Es un hombre de unos 24 años de edad aproximadamente, lamentablemente sin signos vitales. 6:53 minutos. Les contamos que la banda municipal de Zarcero regresará al desfile de las rosas en el 6:55 minutos. Regresamos con más de Extra Noticias. Les contamos que la banda municipal de Zarcero regresará al desfile de las rosas en el 2028 y se convertirá en la primera agrupación costarricense en participar 3 veces en este evento. La banda municipal de Zarcero volverá a poner en alto el nombre de Costa Rica en Estados Unidos. La agrupación fue seleccionada para participar en el desfile de las Rosas 2028, una nueva invitación que le permitirá hacer historia al convertirse en la primera banda costarricense en desfilar 3 veces en este prestigioso evento. Muchas bandas y del país también mandan aplicación muchas bandas, entonces pues yo diría que es como una clasificación a un mundial, realmente poder conseguir esto. En Costa Rica el Ros Parade es el desfile más mediático. La agrupación debutó en el desfile de las Rosas en 2020 y regresó 4 años después en el 2024. Ahora, su tercera participación será en 2028, respetando la regla del evento que establece un intervalo de 4 años para que una misma agrupación pueda volver a ser invitada. Así, la BMZ sumará 3 participaciones consecutivas en las ediciones en las que ha podido competir y marcará un nuevo hito para las bandas costarricenses. Hablamos de Juliet Arias, que ha defendido durante años el arco del Saprissa femenino, pero su partido más importante lo juega fuera de la cancha. La portera encontró en la maternidad el mayor reto y también la mayor motivación en su vida, que es su hijo Emiliano. Desde los 15 años, Juliet Arias dejó Venado de San Carlos para perseguir un sueño, convertirse en futbolista profesional. Hoy, con 35 años, defendiendo el arco del Saprissa femenino y con 8 años de ser madre, asegura que la victoria más grande de su vida no está en los campeonatos, sino en los brazos de su hijo Emiliano. La maternidad llegó en medio de uno de sus mejores momentos deportivos, cuando era titular y tenía que tomar una decisión que cambiaría su historia. No fue fácil porque no era algo que tenía establecido tal vez para
para ese tiempo, pero bueno, los planes de Dios son perfectos. Él sabía que por qué se tenía que dar en ese momento. Me costó mucho asimilarlo. Venía pues siendo titular en el equipo y tenía un muy buen ritmo. La bendición ya después de que mi hijo estuviese conmigo totalmente me cambió la vida para bien. Convertirse en mamá no significó abandonar el fútbol, sino aprender a equilibrar 3 grandes responsabilidades: ser deportista, trabajadora y madre. Juliet reconoce que el tiempo es su principal desafío. Entre entrenamientos, trabajo y las horas que dedica a Emiliano, cada día se convierte en una prueba de organización, pero asegura que la disciplina que aprendió como futbolista le ha permitido enfrentar esta etapa y transmitirle a su hijo valores como el esfuerzo y la perseverancia. Para ella, una de las mayores recompensas es verlo desde la gradería y escuchar sus palabras al final de cada partido. Me siento muy halagada, feliz, pero me enorgullece más el verlo a él y que cuando termine un partido llegarme un abrazo y él, pues ahora que está más grande, decirme, mamá, qué bien, o mamá, te vi hoy súper bien, o eres la mejor. Esas cosas son las que me llenan a seguir pues el día a día. Emiliano, de 8 años, también sigue los pasos de su madre en el fútbol. Para Juliet, su mayor logro no será solo lo que consiga dentro de una cancha, sino el ejemplo que deje en su hijo. Me gusta mucho que me abrace, la amo mucho y me da muchos regalos y yo igual. Me siento muy feliz cuando la veo y yo le grito muchas veces para saludarla. Es muy amorosa, cariñosa y me cuida mucho. Mamá, te amo mucho y eres la mejor. Una historia muy bonita que nos recuerda que detrás de cada logro hay retos personales. Y para Juliet y todas las mamás que nos acompañan en esta tarde, desde ya les deseamos un feliz Día de las Madres. Ya son las 7 de la noche, hasta aquí la información, pero les recuerdo sintonizar 8:30 de la noche, Acción 360, 9 de la noche, Mesa de Análisis, que se va a conversar sobre el aumento en el desempleo juvenil. Nos vemos mañana con mucha más información y que tengan muy buenas noches.